Por más de 30 años he pertenecido a esta iglesia, a este movimiento, y desde que entré a esta iglesia se sembró en mi corazón por parte de mis hermanos y por parte también del Espíritu Santo ese deseo, esa esperanza de ver a Jesús venir en gloria. Entre las cosas que más me han encantado al ser parte de esta iglesia es la cantidad de cantos que como adventistas tenemos para que podamos repetir constantemente y mantener una canción en el corazón, para que la esperanza del pronto regreso de Cristo Jesús sea algo que podamos mantener nosotros en nuestra mente. Hay un cantito, un corito que la hermana Doris Hernández, una hermana de nuestra iglesia muy querida, nos enseñó en una ocasión. Habla de aquella mañana gloriosa. Dice el corito: una mañana Cristo vendrá, una mañana al alborar, su voz tan dulce hemos de oír, una mañana vendrá por mí. Son cantos que llenan de esperanza, que nos recuerdan que una mañana Jesús vendrá. Mis queridos hermanos y amigos, yo quisiera esta mañana y a través de esta campaña que hemos tenido, que dejemos de ver la segunda venida de Cristo como un hecho que está allá dentro de 100 años, dentro de 200 años. Que vivamos la segunda venida de Cristo ya, esperando que Él aparezca en gloria ya. Hay un himno en nuestro himnario muy hermoso, el himno 171. ¡Qué hermoso himno! Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará. A sus fieles todo llamará, sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. ¿Ustedes saben el coro? Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. ¡Qué hermoso el coro, hermano! Debemos vivir con esa esperanza. Él viene. Mirad, Jesús está a las puertas. Él viene pronto. ¿Qué sucederá? ¿Cómo será ese maravilloso momento? Esta mañana trataremos de estudiar un poco sobre los eventos que se darán allí en la segunda venida de Jesús, previo a la segunda venida de Jesús. Luego veremos unos pocos eventos también que se darán durante un periodo que la Biblia llama el milenio, y qué pasará al final de ese milenio, en los momentos finales de la tierra. Ya estamos cerca. Se darán rápidamente una serie de sucesos y luego aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Veamos cómo la Biblia, así de una manera rápida, nos recuerda, nos enseña, porque esto es algo que nosotros como adventistas conocemos, deberíamos conocer y deberíamos tenerlo así como sabemos leer, hermano. En primer lugar, un evento que va a desencadenar y dará esto, mis hermanos, un empuje muy rápido, será la proclamación de la marca de la bestia y la pena de muerte para aquellos que no la quieran aceptar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, dice la palabra del Señor: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mucho se ha hablado sobre la marca de la bestia, incluso de entre algunos círculos adventistas o algunos hermanos, tomando las ideas del rapto secreto, tomando las ideas del dispensacionalismo, comienzan a decir, como algunos predicadores dispensacionalistas dicen, no, es que mire, la marca de la bestia es un chip que van a poner. Yo me recuerdo allá por la década de los 80, los 90, cuando comenzaron a aparecer los primeros supermercados allá en Oriente, en Usulután, y la gente comenzó a ver los productos que tenían un código de barra, y ese código de barra es la marca de la bestia. Hay otros que dicen, no se deje vacunar, ahí con las vacunas, ahí le van a meter el chip a usted y esa es la marca de la bestia. Otros dicen, no, a usted se le van a poner aquí un microchip que le van a poner en la mano. No, mis queridos hermanos, todo eso Satanás lo inventa para alejarnos de la verdadera realidad. La marca de la bestia no es otra cosa que una adoración falsa en un día santo falso, en abierta rebeldía contra la ley del Señor. Cualquiera que no quiera aceptar las leyes y mandamientos que los religiosos de este mundo quieran imponer, será condenado a muerte. Le será decretada pena de muerte. También sobre este mundo comenzarán a caer 7 terribles plagas. Apocalipsis 16:1 dice, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. No podemos definir a ciencia cierta dónde, cómo serán esas 7 copas, esas 7 postreras plagas. Una cosa sí les puedo decir, hermano. Si ahorita las señales del regreso del Señor Jesús nos llenan de miedo, temblamos ante el COVID, se nos encierra, le tenemos miedo al huracán, temblamos ante los terremotos. Si esto hace pequeño nuestro corazón, imagínense ustedes vivir en un mundo donde caerán 7 terribles plagas de destrucción. Creo que aquellos cuya fe no se está fortaleciendo en este momento, cual las vírgenes insensatas, no tendrán el aceite suficiente para soportar semejante prueba. Imagínese usted vivir en un mundo así, en un mundo donde hay plagas y donde hay una ley que obliga a adorar como Dios no lo ha mandado. ¿Qué es lo que puede devenir en todo esto? Pues es simple y sencillamente a nosotros, los que no queremos adorar, los que no queremos recibir la marca de la bestia, se nos comenzará a echar la culpa de todas las plagas que caen sobre este mundo. Y se va a necesitar un chivo expiatorio. Y seremos nosotros. Por eso seremos condenados a muerte. Y cual animales seremos perseguidos por los montes. Esa gran tribulación de la que hablamos anoche. Pero quizás una de las cosas más terribles que sucederán será que la gracia se terminará. Sí, por el momento nosotros cometemos el pecado imperdonable de manera particular y única. El Espíritu Santo nos llama, y no solamente al que no se ha entregado en el bautismo, sino a los que ya estamos bautizados, pero que necesitamos cambiar. Y neciamente no cambiamos. Y neciamente seguimos viviendo de la misma manera. Es increíble, hermanos. Es increíble que ante todas estas situaciones sigamos viviendo de la misma manera. La gracia se terminará pronto, dice Apocalipsis 22:11. En ese momento el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Así como el arca de Noé, la puerta se cerró días antes del diluvio. Y cuando el diluvio vino, la gente quiso ser salvo y tocaba la puerta del arca y decía, Noé, abre la puerta. Y el anciano Noé, llorando, les decía, no puedo. Es que un ángel cerró la puerta. Y solo por una orden de Dios, el ángel abrirá la puerta. Ya no puedo. Así será. La gracia se terminará.
Hablamos hace algunas noches que por el momento el Espíritu Santo retiene los vientos de destrucción sobre esta tierra. Los ángeles del Señor aún nos protegen, pero muy pronto eso terminará. Después de la noche más oscura de la tierra, cuando nuestros perseguidores nos tengan a punto de ser asesinados, cuando hayamos pasado por la noche en el valle de la angustia de Jacob, cuando los malos pensarán que habrán acabado con nosotros, en ese instante, en ese momento, el cielo ha quedado solo. Y dice Apocalipsis en el capítulo 6, verso 14 al 17, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Así aparecerá Jesús, queridos hermanos. Así un pergamino que se va a ir desenrollando y podremos ver al Señor Jesús con sus millones y millones de ángeles. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, dice que se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Alabado sea el Señor. Jesús ha aparecido en ese mismo instante sin poner sus pies sobre la tierra. Desde su trono el Señor habla. Su potente y poderosa voz atraviesa todo el mundo. Y el Señor dice: levántense, despierten los que duermen. Y entonces se cumplirá lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué poderosa es la voz del Señor! Atraviesa la tumba, atraviesa la muerte, y llega a los oídos de los que están descansando, que murieron creyendo en Cristo Jesús. Muchos se preguntan: ¿y cómo hará el Señor? Mire, hay hermanos que por ejemplo dicen: no hay que cremar a nadie, no hay que quemarlo, porque mire, esas cenicitas se van a regar y de ahí cómo el Señor las va a recoger. ¿Te has escuchado eso? Algunos inclusive piensan: mire, el problema de no encontrar un cuerpo, una persona que murió en el campo, es que van a venir los animales y se lo comen, y esos pedacitos llegan a formar parte del cuerpo de ese animal luego este animal se muere y se lo come otro animal, y ahí van regándose los pedazos del cadáver. ¿Y cómo va a ser el Señor ahí? Que no le preocupe eso, hermano. Así como el Señor nos creó una vez, nos puede crear otra vez y volver a poner nuestros pensamientos. Allí estaremos de pie los que sobrevivimos la gran tribulación, porque déjenme decirles, hermanos, en la última y gran tribulación, aunque habrá un decreto de muerte, ninguno morirá. Ya no se necesita sangre de mártires. Es la última persecución y el Señor nos librará. Y entonces dice la palabra del Señor en el verso 17, siempre en 1 Tesalonicenses 4, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, solo quiero que pensemos en esto y vayamos hilvanando la escena poco a poco para que no nos perdamos. Los muertos en Cristo resucitan. Aquellos que están esperando al Señor, que hicieron un pacto con sacrificio con el Señor y que estemos vivos con la ayuda del Señor, seremos levantados junto con los muertos en Cristo. Ya vimos nosotros ayer que el Señor mandará a sus millones de ángeles a recoger a sus escogidos de todos los rincones de la tierra. Y el Señor nos lleva para el cielo. ¿Quién queda aquí en la tierra? Bueno, dice usted, entonces los malos, miren, los malos sí quedan para la gran tribulación. No, hermano.
Los malvados vivos, los malvados muertos no resucitan. En ninguna parte de la Biblia dice que ellos van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Los malvados vivos mueren. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y mire cómo lo presenta para los malvados, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y no es que no lo conocieron, sino que no lo quisieron conocer, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Los impíos, los que no aceptaron a Jesús como su Salvador, morirán. Lo reafirma Isaías en el capítulo 66, versos 15 y 16. Isaías 66, 15 y 16 dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego. Nuevamente repite la frase del apóstol Pablo. Y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. En otro pasaje dice el profeta en el Antiguo Testamento que serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿cómo sucede? Todos los justos, los que aceptaron a Jesús, se van con Jesús para el cielo. En esta tierra no queda nadie vivo, porque los que no aceptaron a Jesús no resucitan, y los que están vivos el Señor los mata, se mueren. Así que esta tierra queda completamente desolada. ¿Qué sucede luego? Hay dos cosas que suceden, hermano. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Lo primero que pasa es que Satanás es atado. ¿Cómo atado? Porque a un ser espiritual no se le pueden amarrar con cadenas. ¿Cómo atado? Leamos Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué es el abismo? El abismo es esta tierra en una condición de desorden, de destrucción. Si se recuerdan, el primer sermón de esta serie hablamos de la creación de la tierra, y esta tierra, cuando estaba desordenada, aquella pelota de lodo que flotaba, que no tenía nada de vida ni forma, la Biblia le llama el abismo. Hermano, esto queda completamente destruido. Cuando el Señor Jesús venga, dice que habrá una bola de fuego. Es interesante, hace poco leí un artículo de la National Geographic, y yo sabía que nuestro pequeño país, El Salvador, tiene muchos volcanes. Pero ¿saben ustedes cuántos volcanes hay en El Salvador? ¿Tienen idea de cuántos volcanes hay en El Salvador? Según la National Geographic, en nuestro pequeño país hay 170 volcanes. 170. Algunos de ellos hicieron erupción una sola vez en su vida, cuando nacieron. Otros han hecho erupción más de 2 veces. De esos 170, 12 están activos actualmente. Y de esos 12, 6 son monitoreados constantemente por su alta actividad. Ustedes ya saben, el volcán Chaparrastic, el Izalco, entre algunos. Hace algunos años el Chaparrastic hizo una erupción de ceniza. Y sabe, yo viví eso de primera mano con mi familia. Nosotros estábamos paseando ese día, estábamos enfrente del volcán, a las faldas del volcán, en la laguna del Jocotal, o el Borbollón, como le conocen algunos. Andábamos con un amigo, y cuando mi hija estaba saliendo de la laguna, mi hija me dice: papi, ¿y eso es normal lo que está pasando ahí? En ese momento una enorme columna de ceniza se alzaba por kilómetros hacia el cielo, y el volcán comenzó a retumbar, hermanos, y todo se escuchaba por toda aquella gran planicie donde nosotros estábamos.
¡Qué terrible! Y nuestro amigo dijo, vámonos. Y ahí nos subimos al carro y ahí se quedaron Gina y se quedó todo, hermano. Me recuerdo que iban llegando otras personas ahí a la laguna a bañar en un camioncito y solo dieron la vuelta y se regresaron. Nosotros no cabíamos en el carro, normalmente íbamos a regresar en bus, pero en ese momento todos cupimos en el carro. ¡Qué terrible! Solo en nuestro país hay 170 volcanes. El cinturón de fuego del Pacífico tiene miles de volcanes apagados y activos, tanto en tierra como en el mar. Todos esos volcanes están siendo preparados para el día de la destrucción de la tierra. La tierra con la venida de Cristo queda completamente destruida. Completamente destruida. Islas que se van a hundir. El mar se tragará las ciudades que están a la orilla. Miren, las ciudades que están a la orilla del mar son de las más terribles, las más perversas. Serán las primeras en ser destruidas. Así que cuando dice que Satanás queda atado en esta tierra, o mejor dicho en el abismo, es simple y sencillo. La última parte que leímos del pasaje nos da la respuesta y dice, y no puede engañar más. Pues si a quién va a engañar, si se queda solito. Yo escuchaba una frase que mi madre usaba y algunas personas han usado. Cuando ven a alguien sentadito allá que no hace nada, pobrecito, ese está como Satanás en el milenio. Ahí todo tristito. Pues si va a estar el diablo, hermano. Su gusto es engañar. Él es mentiroso y padre de la mentira. Y no habrá a quien engañe. Y así estará por 1000 años. Así que aquí están todos los malos muertitos. Satanás está solito y nosotros en el cielo. Y digo nosotros porque estamos seguros. ¿Está seguro usted, hermano, que estará ahí? Dígame, hermano. Dígame, esté seguro de que ahí estará. Ay, es que mire que yo soy malo, que yo soy... Pues arrepiéntase, hay tiempo todavía. Si tan malo se cree, arrepiéntase que el Señor es grande en misericordia y su gracia nos alcanza a todos por el momento. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahí nomasito, en el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Durante 1000 años estaremos en las cortes celestiales, sirviendo y ayudando en el juicio de los que no se salvaron. 1 Corintios capítulo 6, versos 2 y 13, el apóstol Pablo lo aclara cuando dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Tristemente ahí estaremos, siendo testigos de cargo contra nuestros seres amados, amigos y conocidos que estuvieron cerca nuestro. Allí durante esos 1000 años el Señor te pasará a ti. Si tú no te salvas, si tú no arreglas tu vida con el Señor pasará tu caso y me llamará a mí y me preguntará, Nafri, tú predicaste una campaña por Zoom que se transmitió por Facebook y le llamaste a la gente a que se arrepintiera, especialmente al hermano fulano. Sí, Señor, yo presenté mi tema. Y el hermano fulano, él aceptó. No, Señor. Él decía que porque era adventista ya estaba salvo y no quería cambiar. Se le llamó, se le hizo un llamado al cambio. No quiso, Señor. Estamos hablando de una persona que apenas vimos por Zoom, pero ¿te imaginas lo terrible que será tener que ser testigos de por qué nuestros hijos no se salvaron? ¿De por qué nuestra esposa no se salvó, o el esposo? ¿De por qué un hermano? El Señor, será triste, hermano. Esos 1000 años en el cielo, pues habrán momentos difíciles. Lo que el Señor quiere es que nosotros, cuando vivamos la eternidad, la vivamos seguros de que Él hizo todo lo posible de que se salvaran nuestros seres amados, que no estarán allá, y que de nuestra felicidad sea completa y eterna. Eso pasa durante los 1000 años. Pero ¿qué después? ¿Qué sucede al final?
Primero, los malvados son resucitados. Ahora sí, Satanás está suelto. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versos 5 al 8. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Cristo y de Dios y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, después de que se han resucitado los otros muertos, los malvados, entonces Satanás será suelto de su prisión. Claro, ahí están todos resucitados, ya todos los malos están ahí. Mire, ahí van a estar los capitanes, generales, los jefes de clica, los mareros, los soldados, todo mundo que no aceptó a Jesús. No, pero no solo gente malvada. Ahí van a estar muchos adventistas, millones de cristianos que vivieron vidas hipócritas, que viendo los eventos que estaban sucediendo no hicieron nada por cambiar. Allí estarán. Tú no debes estar allí. Acepta el llamado del Señor ahora. Cambia hoy. Oh, querida iglesia adventista, despertemos. Sí, es necesario predicar del sábado, sí es necesario predicar de la fidelidad, sí es necesario predicar tantos temas, pero el tema principal nuestro hoy en día debe ser: Jesús viene. Arrepiéntete, mundo, y encuentra paz en el Señor. Pero aquellos que no acepten el último mensaje de gracia del Señor, saldrán. Satanás y los va a engañar. Irá por todos los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Han resucitado y Satanás comienza a engañarlos. Y en ese momento, cuando Satanás los tiene ya organizados a esos miles de millones de personas de todas las épocas, dice Apocalipsis 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La descripción que hace Juan sobre la santa ciudad es increíble. Es una ciudad en forma de cubo, hermosa, completamente de oro. Más o menos el tamaño que tiene es como del Salvador. Esa ciudad tiene casi todo el tamaño de lo que tiene El Salvador. Esa es la descripción que da Juan. Imagínese usted una ciudad así bajando, y la ciudad se posa en esta tierra, va a posarse en esta tierra, y en ese momento Satanás ya tiene el plan hecho. Se ha reunido con los generales, las más grandes mentes del mundo en toda la historia, y prepara su ejército con armas nucleares, municiones, con todo lo que puede. Y les dice: esa ciudad es nuestra, nos la han quitado. Esos cristianitos, miren, mosquitos muertos, esos nos han quitado lo que nos pertenece. Y dice la palabra del Señor en el verso 9 del capítulo 20 de Juan: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los cielos y la ciudad amada, dice la primera parte. Y van a la ciudad. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Mira, versículos adelante, verso 11 al 15. De repente, de en medio de la ciudad aparece un trono blanco, sobresale. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y ahí estaban. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ya pasó el juicio de los malvados y ahora van a recibir la paga de sus decisiones. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo mundo se queda quieto de los que están afuera a punto de atacar la ciudad. Y Dios a cada quien le comienza a mostrar, como en una película,
Así como esos lentes de realidad virtual que hay ahora, ¿verdad? Que se pone la gente y puede ver ahí. Pues Dios más o menos le va a poner unos lentes de realidad virtual y comenzarán a ver por qué. ¿Por qué serán condenados? No es que Dios los quiera condenar. No es que Dios no los quiera perdonar. Simplemente en su vida nunca tuvieron el tiempo suficiente para abrazar la misericordia del Señor. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Concluye el verso 12 del capítulo 20. El verso 9 del capítulo 20. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí terminará todo. Todos serán consumidos. Los últimos en ser destruidos serán la bestia, el falso profeta, Satanás. Y el último enemigo que se vencerá será la muerte. Y ya todo habrá terminado. La terrible pesadilla del pecado habrá llegado a su fin. Juan en el capítulo 21, versículo 1 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Estaba trabajando en mi oficina el año pasado y recibí una llamada, un mensaje. Alguien me dijo en ese momento: por favor, oremos por Biderman. Un hermano, un amigo nuestro, a quien especial por toda su familia. Él estaba en Estados Unidos. Me dijeron: en este momento los paramédicos llegaron a su casa, hay ambulancias ahí y están tratando de salvarle la vida. En las últimas 24 horas había padecido una serie de ataques a su cuerpo, a su cabeza, a su corazón. Y el último ataque, que detuvo por un momento su corazón y dañó su cerebro, lo había dejado tirado. Sus hijos lo encontraron en el suelo, su esposa estaba trabajando. Y llamaron al 911. Y mientras luchaban por salvarle la vida, nosotros orábamos por él. Hace más de 30 años que lo conocía. Crecimos juntos en la iglesia. Íbamos a la sociedad de jóvenes, a las actividades de los clubes. Cuando llegó el momento y cada uno de los amigos nos fuimos casando, aquella amistad no se terminó. Seguíamos ahora separados, pero siempre unidos por el amor y el aprecio como amigos y como hermanos cristianos. Muchas veces lo visité en su casa cuando iba de acá de San Salvador. Hace algunos años, él siendo subdirector de una institución educativa allá en el oriente del país, recibió amenazas de muerte por parte de esa plaga que nosotros ya conocemos. Aparte de eso, tenía otra serie de problemas muy serios. Y decidió emigrar hacia Estados Unidos junto con su familia, con su esposa y sus 3 pequeños hijos. Cruzaron México, llegaron a la frontera de Estados Unidos, cayeron presos. Su esposa y sus hijos fueron liberados, pero él siguió preso allí en la prisión de migración. Por más de un año Biderman estuvo allí, preso, más de un año. Al año, a él lo liberaron. Les estoy hablando del año pasado. A él lo liberaron, pero lo deportaron.
Llegó él aquí a El Salvador sin su familia estaba ya en Estados Unidos. Y viendo las situaciones, a veces le decíamos a Biderman, no te vuelvas a ir, dile a tu familia que se regrese mejor. Pero Biderman quería un mejor futuro para su familia, para sus hijos, para su esposa. Hace poco yo vi un video de los últimos días que Biderman estuvo con su familia. Él estaba en su nueva iglesia en Estados Unidos y había llevado a una persona para que se bautizara. A esa persona Biderman la había conocido en la cárcel de migración donde él estuvo por un año. Le dio estudios bíblicos y esa persona le dijo, cuando yo salga de prisión, no importa dónde esté, yo voy a buscar donde usted esté y me voy a bautizar en su iglesia. Y aquel hombre cumplió su promesa. Porque Biderman al final se fue. Bien me recuerdo la última vez que lo pudimos ver como familia, estuvimos contentos, hermanos, hicimos un almuerzo con la familia de él. Habían naranjas, habían cocos, se bajaron. Y qué alegre fue, hermanos. Porque hay alegría al estar con la familia, con los que uno ama. Hay alegría. A los pocos días Biderman se fue. Volvió a estar reunido con su familia. Pero fueron pocos días. Entonces pasó lo que les mencioné. Él tenía una enfermedad desde niño y padecía ataques epilépticos. Y al parecer, toda esa agitación de los últimos años pasó factura. Ese día ahí, los paramédicos no pudieron hacer nada. Y Biderman murió, dejando huérfanos a sus 3 hijos, viuda a su esposa, luchando en un país desconocido. Ese es el pecado. El pecado nos ha llevado a toda la humanidad a una cascada de sufrimiento y muerte. Y aún aquellos que hemos aceptado al Señor no estamos libres todavía de las consecuencias de esa terrible plaga. Nos reunimos acá, no pudimos sepultarlo, pero sus hermanos de su iglesia, su familia, nos reunimos, nos apoyamos, nos alentamos y nos animamos para seguir adelante, porque tenemos que seguir, porque no podemos parar, porque el Señor viene pronto y pronto veremos a Biderman y pronto su familia se reunirá con él. Dice Apocalipsis 21, 3 al 5, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Las últimas lágrimas que derramaremos será cuando nos encontremos con nuestros seres amados. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El libro de Apocalipsis narra la historia de la época cristiana hasta el momento en que Jesús viene y termina los 1000 años. Juan cierra esta narración en el verso 5 del capítulo 22 de esta manera: y no habrá allí más noche,
y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Allí concluye. Y ahí pudo terminar el libro de Apocalipsis, cerrando el ciclo. Pero entonces Juan tiene unas últimas palabras. Y en los últimos versículos de Apocalipsis se nos dice: ahora que ya conoces todo esto que va a pasar, ahora que ya sabes cómo será, ahora que te he llenado de esperanza, nunca lo olvides, vendré por ti. Y en el verso 7 el Señor mismo dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que las vive día a día. Bienaventurado el que las siente y dirige su vida por ella. Y cierra magistralmente el libro recordándonos que este debe ser nuestro deseo. Verso 20. Y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Es ese nuestro deseo? ¿Estamos viviendo así? Como individuos, como familia, como pequeñas congregaciones, como iglesia. Querida iglesia de Santa Tecla, ancianos de iglesia, dirigentes, ¿está viviendo su iglesia así? Cada niño, cada joven, cada adulto anhela y desea que el Señor venga y lucha por eso. El día que iba a iniciar la cuarentena aquí en El Salvador, me recuerdo muy bien, fue un día sábado, a medianoche iniciaba. Temprano, quizás como a la 1 de la tarde, nos llama un hermano y nos dice, mi hermano, él trabaja de Uber, y le dijo a mi hermano que le hiciera un favor grande. Una hermana de él estaba aquí en San Salvador, una señora de la tercera edad, y si en ese momento no se iba para Oriente, porque ella era originaria de allá, ella se iba a quedar aquí en la cuarentena. Y iba a ser muy difícil para él, porque este hermano estaba recién operado y él estaba solo en su casa. Su esposa ya había quedado encerrada en otro país fuera de El Salvador. Así que mi hermano le dijo: con gusto, vamos a ir a dejarla. Y yo le dije a él: dada la situación, yo te voy a acompañar, no quiero que vayas solo. Y fuimos ese sábado de tarde, hermanos, a dejar a estas personas. Era hasta una parte muy alejada de Oriente. Íbamos bien en todo el viaje, y cuando ya el viaje estaba por terminar, llegando a la casa, nosotros íbamos en el carril derecho, la casa estaba al otro lado de la calle, en la parte izquierda, entonces mi hermano tenía que doblar. Y en un momento, porque ese instante son segundos, cuando mi hermano va a entrar a la casa, en esa zona había como una subida con curva, y un tráiler nos invistió completamente, de lleno. Se fue contra nosotros. El carro quedó presionado contra una pared, o sea, nos arrastró, nos sacó de la carretera, botamos un poste y quedamos allí. A mi hermano el seguro le dio pérdida total por la destrucción del carro. Quedó completamente destruido. El día que mi hermano fue a recibir el diagnóstico de la pérdida total, mi hermano vino llorando y me dijo: nosotros teníamos que haber muerto ahí. Le dieron pérdida total porque el chasis es la parte más fuerte del carro, estaba completamente partido. Y tanto mi hermano como su servidor y las dos personas que nos acompañaban, que llevábamos, ninguno de los cuatro recibió daño alguno. Eso fue en marzo. Y aquí estoy. Ya sobreviví al COVID también.
Yo formo parte de uno de los grupos que está más expuesto, soy diabético. Y yo soy padre de familia, yo he tenido que estar saliendo. Hay que ir a comprar, hermanos, porque los frijoles no vienen solos a la casa, hay que salir a trabajar. Y Dios me ha cuidado. El sábado pasado, saliendo de la iglesia donde estaba predicando, la iglesia de Guadalupe, aquí en Soyapango, fui atropellado por una motocicleta. Y no me pasó nada. Aquí estoy vivo. Y no importa lo que venga más adelante. Sé que el Señor me cuida, pero también estoy seguro que un día moriré si el Señor no viene. Eso lo tengo claro. Pero mientras eso pase o el Señor no venga, creo que como individuo, y es lo que tú debes saber también, porque tenemos un mensaje que se nos ha sido dado, no un mensaje de superioridad. No es un mensaje para andar peleando de doctrina, porque recibimos un mensaje de esperanza para el mundo que sufre. Es nuestra obligación compartir ese mensaje. Un día disfrutaremos el cielo y será maravilloso. Volveré a ver a mamá, a papá y a todos los que quiero, y a Biderman también. Pero tengo que seguir luchando. Te invito, querido hermano, que como Juan, tú expreses en cada oración y en cada canto: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Maranata, mis queridos hermanos. Cristo viene pronto. Que el Señor les bendiga.